cada uno de ustedes, pero pues Mazatlán está lejos y vale la pena, es un lugar muy bonito. Entonces, les hago un bosquejo breve de mi propuesta y lo resumo en un par de enunciados. Se discute constantemente sobre si el mentir es justificable bajo determinadas circunstancias o si no, sobre si decir la verdad es siempre ético y moral o a veces puede llegar a ser considerado inmoral en caso de que los efectos de decir la verdad sean contraproducentes. Entonces, tras haber leído un ensayo de Alexander Coiré, un filósofo francés, bueno, ruso, después nacionalizado francés, decidí responder, bueno, Coiré ya está muerto, pero decidí responder a sus propuestas, porque soy lo que Coiré podría denominar un honesto radical. Eso quiere decir, para mí la verdad siempre es moral y la mentira siempre es inmoral. Entonces, voy a escrito. Ensayo sobre la mentira. Comienzo con dos epígrafes. Con la misma medida que medís, seréis medidos. Yeshua ben Yosef, Mateo capítulo 7, versículo 2. Y bueno, si el contenido cognitivo inmediato del hombre resulta de la colaboración entre su facultad sensible, recopiladora de datos provenientes del exterior, los conceptos puros a priori y el esquematismo racional en el sentido kantiano, se podría afirmar que la fantasía y la mentira, esto es, la fantasía que estratégica y conscientemente se arroga una ilegítima pretensión de validez, son resultado ambas de la capacidad del hombre de construir un mundo que entiende como inexistente, de imaginarse lo que no sensibiliza, lo que no concibe como posible, trastocando los homos del interior de lo que juzga. Esta es una definición de mentira. A partir de esta facultad, y combinándola con la instrumentalidad de la misma razón en su faz práctica, el humano ha reconocido que, ante la aparente hostilidad del entorno, tal y como lo afirma Coiré, la mentira es un arma. La cotidianidad nos ha hecho aprender que, frente a la necesidad de supervivencia, la mentira se presenta como una útil herramienta cuyo uso estratégico termina en el seno familiar desde la primera formación y recorre un continuo y seguro camino de normalización hasta el día de nuestra muerte. Sin derecho a conocer su verdadero origen, los niños son cualquier cosa en el discurso paternal, excepto el llano producto de una relación sexual. Tampoco, con derecho a conocer su verdadero final, al hombre se le oculta la proximidad de su muerte con la esperanza de postergar lo impostergable. Y es que se nos ha repetido interminablemente, a pesar de vivir en un mundo de guerras preventivas y capitalismo reificador, la vida del individuo como tal es incunable, no sea que se muera si se entera de la verdad. El acto inmoral se deriva del falaz axioma. Ya que la mentira es el miedo a las consecuencias derivables de decir la verdad, el humano es despojado de su derecho a conocerla y a articularla. Vistas las circunstancias, nuestra enseñada obligación a decir la verdad es un elemento más en la puesta en escena de un contorno desvergonzado y ocultante. Si el sujeto ha de ser entendido como una entidad generadora y resultante de la interacción social, el desarrollo de su entorno existencial se encarga de hacerle saber que toda articulación de discurso es teleológica, lo cual no representaría una novedad, pues incluso en un mundo solo de verdades, el lenguaje es una mediación y no un fin en sí mismo. Pero al mismo tiempo los seres humanos que lo rodean, destinatarios del discurso, se nos hace entender que son utilizables como recursos facilitadores del alcance de metas específicas bajo la pretendida legitimación de la conservación personal o comunal. En un mundo utilitarista, la verdad y la mentira adquieren exactamente el mismo valor y se vuelven amigos solo de la vacuidad. En situaciones relevantes se miente siempre que sea necesario, pero la verdad también se dice solo si es necesario por mutarse el discurso en la transformación de realidad bajo condiciones benéficas para el emisor de ese discurso. La veracidad, correspondencia entre el pensamiento y el discurso articulado dirigido a una escucha, solo es común en situaciones insulsas y superficiales, meramente descriptivas del externo y nunca de la reflexión. Así, el clima siempre nos es bello o desagradable, hostil o grato, al tiempo que el humano es un ser monógamo y feliz, los países soberanos y los pueblos detentadores de todo poder político. Esto quiere decir que
Normalmente decimos la verdad cuando las cosas son completamente trascendentales, pero para las cosas que sí tienen importancia, entonces ahí es cuando empezamos a mentir. Ahora bien, ya que el humano encuentra día a día resistencia a su supervivencia, ¿puede la mentira juzgarse como un acto moral cuando el valor de la articulación de la verdad y de la autoconservación de aquel parecen encontrarse en conflicto? Las morales filosóficas, dejando de lado algunos casos de rigorismo extremo como los de Kant y Fichte, son indulgentes, dice Coiré, más humanas, afirma Coiré, en lo que tal vez, si haya sido esa la intención del filósofo francés, puede ser entendido como una crítica a sistemas morales que son inconsistentes intermitentemente, pues, cito nuevamente, el hombre siempre mintió, se mintió a sí mismo y a los otros. Cierro comillas. Si son más humanos, son por lo tanto sistemas morales que no dudarán en transformar a conveniencia el discurso que emiten en aras de justificar acciones cuya valorización moral resulta entonces innegablemente contingente. Son así morales filosóficas que se basan en lo que puede ser y no en lo que debe ser. Ya que todo sistema de conocimiento humano debe estar basado en axiomas, resulta evidente que en la formación de fundamentación de los mismos, accidens pro esencia absurdum est. Si la afirmación de Coiré de que al decir la verdad se deben de tener en cuenta las consecuencias y el uso que harán con ellos a quien se les dice, si esto fuera una llana prescripción, no podría estar en más desacuerdo con ello, pues de lo pasado solo se puede predecir el futuro de manera accidental. De nuestro entendimiento de las situaciones de hecho, por ir indefectiblemente de la mano de juicios sintéticos a priori y por tanto meramente subjetivos, no se pueden extraer los principios universales que, como ya se dijo, son condición de posibilidad de todo sistema. Esto quiere decir que si yo miento porque creo que si digo la verdad va a ser algo malo, no puedo crear un sistema moral porque del futuro yo no puedo saber absolutamente nada. Y si no sé nada, ¿cómo puede ser algo así fundamentación para mi sistema filosófico? Lo inverso nos llevaría a dos aberraciones. Esto quiere decir, esta situación que estoy comentando nos llevaría a dos aberraciones. Primero, la aceptación implícita de la posibilidad de un proceso de totalización de la particularidad, situación que coquetea peligrosamente con la intolerancia y negación de la realidad del otro. Y segundo, el filtro mental del indiscutible principio de que la perfección de una idea, campo epistemológico, nada nos dice sobre el contenido de la misma en la realidad, campo ontológico, de manera necesaria. Hacer lo contrario nos lleva al entrecruzamiento de campos del conocimiento humano al momento de la reflexión, origen de un sinnúmero de contradicciones y falacias en el mundo. Sin embargo, cuando se toma en cuenta la acertada distinción que el filósofo franco-ruso hace entre su precio veri y su gestio falsi, distinción que no le era poco familiar, por ejemplo, a Kant, y sin contradicción inherente en ningún sistema moral internamente congruente, analiza críticamente la posibilidad del empleo de la dosificación, dilución, disímulo de la verdad en estado puro, y es posible acordar con él hasta cierto punto, pues mientras que la mentira, aunque Coiré y muchos otros parezcan sugerir lo contrario, es siempre inmoral, el eufemismo, por ser una difuminación de la verdad, por el principio de abstracción, no lo es en sí mismo, ni siquiera cuando su uso es producto del empleo instrumental estratégico de la razón exclusivamente autoconservacionista. Al respecto, y para no dejar sospecha alguna, se retomará esto mismo más tarde. El problema principal al que se enfrentan quienes pretenden afirmar la verdad y la mentira como contingencias neutralizadas, indistintamente aplicables conforme la situación lo requiera dentro de un sistema moral basado en la autoconservación, es la dicotomización del mismo. Como Niklas Luhmann deja ver claramente, este tipo de códigos duales tienen una alta afinidad con el oportunismo y pueden usarse en forma adecuada para unir a su contrario a cualquier tema en particular. Un poco como el teorema de Gödel llevado al plano normativo de conductas. Cualquier cosa en existencia puede convertirse en un tema propuesto desde puntos de vista contradictorios, refutando las razones de su opuesto exactamente con el uso de ellas mismas, cuando estas son vistas en abstracto. Los sistemas que hacen determinaciones de lo externo, presentando valoraciones subjetivas como axiomas o principios, funcionan adecuadamente en ambos sentidos, siempre en un contexto lógico de apariencia convincente, pero en donde se filtra el principio de economía, necesitando invariablemente e infinitamente
ya sea recurrir a un nuevo factor externo que parche las fugas de su sistema, o a la fetichización del origen de los principios en el sentido luceriano de la expresión. El bueno soy yo, el malo es quien supone mi supervivencia basada en mis creencias, las cuales valido yo con principios estratégicamente teleológicos, siempre autorreferentes, y por lo tanto puedo mentir y, para el caso, hacer uso de cualquier medio en mis manos, pues de aceptar la posibilidad de lo contingente como principio, ahora ya libre de toda necesidad de ser a priori de un sistema moral. Todo resulta posible y, por tanto, en esa misma lógica, falaz moral. Esto quiere decir que si yo parto de contingencias para fundamentar mi sistema moral o las situaciones en las que puedo yo decir la verdad, pues toda contingencia, al no tener o al no obedecer a un principio de necesidad lógica y ser, por lo tanto, dependiente de factores externos, y además esos factores externos están basados por un sujeto, pues cada uno de nosotros va a pasar las cosas siempre de manera que nos justifique mentir, ¿no? Es, por lo tanto, imposible fundar un sistema moral a partir de contingencias. Todo siempre va a ser a partir de lo que a mí me conviene. Pero eso que a mí me conviene me puede convenir hoy, pero no me puede convenir mañana. No va a haber entonces una especie de coherencia ni de cohesión interna en este sistema. Continúo. Solo basta echar un vistazo a la situación de convivencia humana, tanto en su microcosmos como en el nivel macro. Tan es así que el mismo Coire, en defensa de la tolerancia, inteligencia y libertad de los pueblos, termina afirmando que las masas populares de los países democráticos se revelaron como la categoría superior de la humanidad y compuestas por hombres que piensan. En cambio, las pseudoaristocracias totalitarias aparecen como representantes de la categoría inferior, la del hombre crédulo que no piensa. Términos que, independientemente de la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial y de la evidencia existente por montones de que en los países democráticos esta no ha sido sino un mal chiste, han revelado a él mismo, o sea, Coire, precisamente la situación de inocente credulidad que criticaba el abstracto, porque Coire está criticando con justa razón al régimen nazi, pero se expresa de ellos en términos de inferiores. Dice que quienes no les creen son superiores. Entonces yo digo, pues estas son absolutas contingencias, ¿no? O sea, tú no puedes criticar a quien está diciendo eso mediante juicios subjetivos de valor, porque sus juicios, o sea, lo que tú le estás criticando es que ellos emiten juicios subjetivos de valor. Y después dice, oye, los nazis son inferiores porque le creen a Hitler. En cambio, nosotros, los que creemos en los regímenes democráticos, somos superiores porque nos hemos dado cuenta. Pero resulta que al final la historia misma pues no le da la razón a Coire, porque estos regímenes democráticos pues son tan intolerantes, tan abusivos, pero eso sí, llenos de mentiras como lo eran los nazis, pues, ¿no? O sea, se llevan a cabo lo mismo por escondidas. Entonces, el que resultó ser inocente fue Coire y no quienes creían en Hitler, que también lo eran, pues, ¿no? Pero Coire también. La argumentación final del totalitario austriaco muy bien podría partir de que la verdad y el mejor derecho lo tienen quienes hubieran visto la propia grandeza de la raza aria, el destino germano y por lo tanto la razón de sus palabras, así como las de Coire, parte de que tienen razón quienes hayan visto la pequeñez más allá de las posibilidades liberales de la expresión y la falsedad de Alois Schicklgruber, que es el verdadero nombre de Hitler. Dicho lo anterior, y antes de pasar a cumplir la promesa de aclarar la no inmoralidad del eufemismo, invertiré las siguientes líneas en contestarle a Jacques Derrida su famosa afirmación con respecto a lo insufrible que resultaría vivir en un mundo kantiano de absoluta correspondencia entre nuestro decir y nuestro pensar. Ustedes